a comenzar a grabar. Ahí está entrando. Sí. Hola Néstor, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Perdón por la demora. Estaba una cosa para el diario. Perdón por la demora. No, no hay problema. No hay problema. Para nosotros es un placer que, bueno, podamos concretar este encuentro virtual. Y bueno, vamos a dar comienzo. No te queremos robar mucho tiempo, sabemos que siempre estás muy, pero muy ocupado. Les pido a los y las estudiantes que desactiven los micrófonos. Y bueno, vamos a dar comienzo a este espacio de formación institucional que es el ejercicio de la práctica profesional, que tiene que ver con que podamos conocer un poco la trayectoria de Néstor Espósito. Él se desempeña en los medios hace bastante tiempo, tiene una gran trayectoria, así que le damos la palabra a Néstor, desde ya agradeciéndole su participación para el día de hoy. Bueno, yo les agradezco a ustedes que hayan pensado en que lo que yo puedo contarles les puede resultar. No voy a hacerles una introducción demasiado sesuda ni demasiado importante, así que lo más importante, mucho más importante que lo que yo tenga para decir es lo que ustedes tengan para preguntar, de modo que el espacio para preguntas lo más rápido posible. Hay dos o tres cosas que quiero contarles. Les voy a hablar de mí, que es bastante aburrido, y de la profesión. El oficio que llevamos adelante los periodistas está atravesando probablemente por uno de sus peores momentos desde que yo trabajo en esto. Yo empecé a trabajar en 1984, es decir, cuando tenía apenas 18 años. Salí de la secundaria, empecé a estudiar periodismo y en el primer año de la carrera yo estudié en el Círculo de la Prensa y después en el Círculo de Periodistas. Por aquel entonces la carrera salgo en Lomas de Zamora y estaba empezando en la UBA, no tenía registro universitario. Empecé a trabajar en aquel momento como aprendiz, un cargo que no existe, en la revista Gente, y la revista Gente era por entonces probablemente el medio más importante que tenía la Argentina. Yo trabajé apenas 3 meses, pero fue mi primer trabajo, y desde ahí en adelante no he hecho otra cosa que trabajar en los medios. Más allá de la experiencia personal, los medios han sufrido un deterioro importante a lo largo de estos 30 y pico de años, por una cuestión filosófica muy importante, y es que la verdad ha dejado de ser un valor que era prácticamente el único valor que existía en el momento en que yo empecé la carrera. Hoy es todo, la verdad no es importante, es mucho menos importante lo que se opina de los hechos o la interpretación de los hechos que los hechos en sí mismos. Y de esta manera se ha desvirtuado gran parte de nuestra profesión, de manera tal que nos hemos convertido en poco menos que semidioses, y somos capaces de pontificar y despotricar contra un hecho sin siquiera contar, sin siquiera contar de qué se trata ese hecho. Entonces, lo que quiero decirles básicamente es lo siguiente. Los medios de comunicación son, en mi opinión, el vehículo de educación más formidable que existe en la sociedad argentina. Todos, de una manera, o consultamos redes sociales, o leemos un diario, o escuchamos la radio, o vemos la televisión, o de alguna manera buscamos un medio para informarnos sobre lo que nos interesa. Y no todos estamos dispuestos a ir todos los días a una escuela o a una universidad o a anotarnos en una carrera.
esta diferencia entre lo que elegimos y lo que naturalmente hacemos es lo que convierte a los medios de comunicación en una herramienta fantástica para la educación. Claro que esa vocación de ir hacia los medios en cualquiera de sus formas, desde TikTok hasta encender un canal de televisión para ver el noticiero de las 9 de la noche, esa herramienta debería estar acompañada de un compromiso por parte de los que estamos en los medios respecto de cómo llevar un mensaje, de cómo hacer nuestro oficio, y eso se hace, creo yo, que por dos razones fundamentales. La primera es que los medios han perdido su esencia, esto es, cuando yo empecé la carrera nos contaban que el periodismo era formar y entretener. Para informar hay que estar informado, y esto implica un trabajo de ir a buscar la noticia, de chequear la noticia, de buscar fuentes de información y de estar seguros de que lo que vamos a contar es estrictamente cierto y que no responde a otros intereses más allá que el hecho en sí, que contar la verdad. Y esto es realmente un trabajo muy importante. Formar, que es la otra historia, requiere que nosotros estemos formados, que tengamos un bagaje cultural, un bagaje espiritual, de modo tal que tengamos la capacidad de ser casi docentes en nuestra profesión. Y esto también requiere un compromiso y una responsabilidad que en la actualidad se cumple más vale poco. Entonces queda la posibilidad de entretener, que es bastante más liviano y que es bastante más fácil. Puede entretener un payaso que hace piruetas en la televisión, o puede entretener un cómico contando chistes, o puede entretener a alguien que bajo la apariencia de hacer un trabajo serio, en rigor lo que termina haciendo es humor. Y esto es mucho más fácil. Entretener es mucho más fácil, y es lo que ha quedado de todo eso. Entonces es probable que hoy veamos un show mediático que hemos visto en los últimos días a partir de la desaparición de esta chiquita de 7 años de edad que había sido secuestrada, suponemos, por un mayor con problemas. Y vemos un show mediático en el cual se nos estuvo entreteniéndonos con esto como si fuera The Truman Show, la película que vivía una vida que no era la suya y que todos estaban mirando qué es lo que pasaba con su vida, porque era poco menos que un espectáculo mediático. Esto es lo que está pasando en los medios en la actualidad, que se ha convertido en un artículo mediático más que en un medio de información, que es lo que debería haber sido. Esto por un lado. Y por el otro lado se produce la irrupción de los grandes intereses en torno a las empresas de comunicación. Las empresas de comunicación no son muy diferentes que las empresas que construyen autopistas o fabrican metalmecánica o terminan exportando manzanas y peras al exterior. Son que tienen como norte el lucro. No son sociedades filantrópicas a las que les importa solo la obtención de la verdad y todo lo demás pasa a ser secundario. Lo importante es que esas empresas tengan un rédito económico. ¿Y cómo se obtiene rédito económico? En la Argentina hay dos formas. Básicamente, consiguiendo compradores, es decir, apuntando al consumo del espectador, del público, o convirtiéndose en una fuente de poder. Entonces las empresas han optado por estos dos caminos: convertirse en focos de poder y al mismo tiempo conseguir compradores. Una cosa va de la mano de la otra. Entonces empieza la pelea por el rating, porque un punto de rating significan 100.000 personas viendo eso que está pasando en televisión. Y 100.000 personas viendo un programa de televisión por cada punto de rating son 100.000 potenciales del producto que se anuncie en ese programa. Entonces, todos tras del rating, todos vamos a buscar el rating, no importa cómo sea la forma en que lo conseguimos,
de esa manera tenemos mayor cantidad de anunciantes, y una mayor cantidad de anunciantes redunda en mayor cantidad de dinero, y esa mayor cantidad de dinero lo que hace es conseguir este objetivo empresario que es el rédito. No de una empresa periodística que debería tener como rédito principal la credibilidad y el ofrecimiento de un producto que sea la verdad de lo que está aconteciendo, como un elemento de educación del que hablábamos al principio, sino como un elemento empresario que tiene como objetivo final el ganar plata. Desvirtuada esa idea central de que los medios de comunicación son un elemento de culturalización, sino que son básicamente empresas que tienen por objetivo final el rédito económico, se ha desvirtuado completamente el ejercicio de nuestra profesión. Si yo tuviera que volver a andar el camino, si tuviera una máquina del tiempo, esa que tenía Martin McFly, y pudiera volver hacia atrás, creo que daría con mayor enjundia la pelea de lo que se llamó en el momento en que hicimos, gente de mi generación hizo la carrera, se llamó la discusión 9 diario. Ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan, pero apenas retornó la democracia, el único canal privado que era de Alejandro Romay era el 9 diario. Era Canal 9. Canal 9 tiene un noticiero que se llamaba 9 diario. Se caracterizaba por lo que llamábamos un periodismo amarillo. Tenía a un periodista que se llamaba José de Ser, que andaba persiguiendo medio del Monte Tucumán o de Santiago del Estero, cosas que no existían, pero que eran gran parte de... Tenía a otro periodista que era Oscar Caram, el turco Caram, que cuando salía un preso de la alcaldía de tribunales le ponía un micrófono en la boca y le decía, ¿por qué lo mató? ¿Por qué la violó? ¿Por qué hizo? Y de esa manera conseguía que ese noticiero tuviera 30 puntos de rating, lo que hoy sería una cosa impensada para cualquier programa de televisión. Imponían un estilo en el que era mucho más importante el show y la emoción que la información. Esto se produjo hace más de 30 años, y ustedes, probablemente ninguno de ustedes había nacido, o muy pocos de ustedes habían nacido. Entonces, desde las aulas, nosotros que estábamos haciendo, planteábamos la discusión de qué modelo de medios queríamos. Si queríamos un medio en el que la gente pedía determinada cosa y los medios debían darle eso que pedía la gente, en este caso el rating del 9 diario parecía demostrar que era ese el norte, la gente pide 9 diario, entonces le damos 9 diarios, y existíamos los que creíamos que los medios eran una forma de enaltecer, mejorar a la sociedad, y de esa manera proponíamos, no, de los medios tenemos que dar un mensaje diferente. No podemos hacer show, no podemos matar a una viejita todos los días porque esto da rating, porque esto no contribuye a la sociedad. Los medios están para otra cosa. Perdimos esa discusión. Los que creíamos esto, perdimos esa discusión. Y la consecuencia de aquello que pasó es esto que estamos viendo hoy. Imaginen ustedes dos líneas paralelas, una de las cuales al principio se tuerce levemente. Al principio no te das cuenta, no percibís que hay una que está torcida. A medida que eso va avanzando en el tiempo, ese desvío empieza a hacerse cada vez mayor. Al final del camino, la diferencia entre la línea que siguió recta y la que se desvió es enorme. Esta es la situación que estamos viviendo hoy. Y es virtualmente imposible retornar aquella historia de poner a los medios en el lugar que le corresponde. Si hubiera que definir un desafío, creo que el principal desafío es eso. Un ex juez de la Corte Suprema de Justicia, ya fallecido, Carlos Fait, hizo propia una frase que viene del medioevo que decía: los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Bueno, hoy es al revés. Hoy las opiniones son sagradas y los hechos han pasado a
tener una importancia relativa, casi les diría que menor, que secundaria. El principal desafío de los medios hoy es recuperar aquella premisa de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Opinar, podemos opinar todos. No es más importante mi opinión, porque estoy en un medio de comunicación, que la de cualquiera de ustedes que circunstancialmente no lo están, porque en definitiva lo único que cambia es el rol. Yo podría ser peón de albañil, empleado bancario o atender un despacho de panchos. Y también tendría opinión sobre los hechos. Y sería mi opinión tan valedera como la de cualquier periodista que está a las 9 de la noche en un programa de televisión. ¿Por qué es más importante eso? Porque los periodistas hemos decidido que somos más importantes que la sociedad. Y eso nos ha divorciado de la sociedad. Cualquiera puede decir cualquier cosa, puede formar opinión, puede influir en la opinión, sin que esto sea necesariamente cierto y moldeando la cabeza de un momento. Hemos llegado a un momento casi de prostitución periodística en el cual respondemos a intereses más que a la verdad. Y esto es lo que termina convirtiéndonos probablemente en los principales de gran parte de la decadencia que tiene la Argentina en estos momentos. Si, a modo de reflexión final, y ya dejo de aburrirlos y abro la parte de preguntas y debate que me parece que es la más importante, creo que hay algunos factores en la sociedad que somos muy responsables de lo que está pasando. Yo podría hablar del Poder Judicial, podría hablar de la educación, podría hablar de sectores de poder vinculados con la política, pero creo que la prensa, el periodismo, entendido en su expresión más amplia y más abarcativa, es uno de los grandes responsables de que no hayamos evolucionado como sociedad y que hoy tengamos la grieta que nos separa y que es inevitable que nos separe, porque hemos contribuido a enfrentar a dos modelos de país que en algún momento tuvieron puntos en contacto y que pudieron haberlos salvado y que hoy me parece que ya no los tienen, que esa diferenciación entre los unos y los otros es irreconciliable y esto nos condena al fracaso permanente a menos que pase un milagro que nos reencuentre en algunos puntos comunes que hoy yo no alcanzo a ver. Esta es más o menos mi visión respecto de lo que está pasando y insisto, me parece que es mucho más importante lo que ustedes tengan para preguntar que lo que yo tenga para contar. No, estamos muy atentos escuchándote, Néstor, y por ahí, como para comenzar, si tienen el debate, la pregunta que me surge es, en este contexto, en este difícil momento que están atravesando los medios de comunicación en la actualidad, ¿qué rol juegan o deberían jugar los periodistas, los comunicadores sociales? Hay que diferenciar a los periodistas de los medios de comunicación. Los periodistas no somos para el que trabajamos. Claramente no somos el medio para el que trabajamos. Pero lo cierto es que cuando alguien empatiza o se enoja con un periodista, no se enoja con el medio ni empatiza con el medio. Yo no estoy a favor o en contra de Canal 13 por Canal 13, sino que estoy a favor o en contra de Canal 13 por los periodistas que tiene Canal 13. Para decirlo en términos más claros. Me gusta o no me nata. No es Canal 13, aunque yo sé que Canal 13 es el medio para que trabaja, pero el vehículo que me llega a mí es el periodista. Es La Nata, es Adrián Ventura, es Nico Buñaski. Lo mismo pasa con C5N. Digo, es Dugan, es El Gato Silvestre. Yo tengo las caras identificadas con los medios, pero los periodistas no somos el medio para el que trabajamos. De hecho, la mayoría de los periodistas son desconocidos, anónimos, somos desconocidos y anónimos, y somos los que mantenemos viva la profesión. Entonces, el rol del periodista en los tiempos en que estamos viviendo no es muy diferente del rol histórico que ha tenido cada trabajador de los medios de comunicación, que es ir a buscar la información
y darla a conocer. No hay mucho más secreto que eso. Ahora, los medios, gente de mi generación se formó leyendo a un teórico de la comunicación, un señor que murió hace poco, pero un tipo muy lúcido, que se llamó Marshall McLuhan. Ese señor decía hace 60 años, habló de dos conceptos básicos. El primero fue la aldea global. Hace 60 años pronosticó la globalización, pronosticó lo que hoy conocemos como Internet. Hoy podemos estar hablando a través de Zoom y esta conversación la pueden estar viendo en Islandia o en Tartagal. Bueno, habló de la aldea global, del mundo como una aldea global, un concepto revolucionario que nadie entendía por aquel entonces, pero que hoy es realidad. Y lo dijo hace más de 60 años. Y el otro concepto fundamental de Don Marshall fue la idea de que el medio es el mensaje. Él decía que en algún momento nosotros elegimos a un medio porque sabemos que ese medio nos va a dar un mensaje y ese mensaje es el que queremos comprar. Dramáticamente patente en la actualidad. Cada uno elige el medio que quiere ver porque elige qué es lo que quiere escuchar. Ahora, ¿esto es casual? ¿Esto es una cuestión de gusto? Digo, imaginemos por un momento que desaparecieran todos los medios de comunicación. Que desaparecieran las radios, los diarios, los canales de televisión, que desapareciera Internet y que no tuviéramos un acceso más que artesanal al conocimiento. ¿Qué es lo que nos interesaría? Yo hice este ejercicio cuando daba clases en las academias de periodismo, lo hice en más de una oportunidad y me encontré con respuestas muy sorpresivas. Porque en ese juego imaginario, en el que los medios no nos están bombardeando con información todo el tiempo, lo que prevalece es la individualidad. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que me interesa? Y ahí me encontraba desde uno que decía cómo va a formar domingo, a otro que me decía cómo va a estar el tiempo, y a otro que me decía, bueno, ¿qué es lo que tal político que se presenta a las elecciones? Es decir, tamizaba la información, el interés personal de cada uno quería saber, e invertía esta ecuación en la que los medios nos bombardean todo el tiempo con información y éramos nosotros los individuos los que le pedíamos a los medios, che, quiero saber esto. Esto es lo que debería volver a ocurrir, que los medios respondieran a una demanda de conocimiento de parte de los individuos organizados como sociedad y que los individuos tuvieran un interés genuino en preguntar, che, quiero saber esto. ¿Por qué no pasa eso? Porque durante años y años y años se ha moldeado el interés de la sociedad de manera tal de desvirtuar el concepto de opinión pública, convertirlo en el concepto de opinión publicada. Yo quiero saber lo que vos me estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque me lo estás ofreciendo. Si vos me lo ofreces es porque seguramente a mí me interesa. Entonces, me evita el trabajo de tener que pensar qué es lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que realmente me interesa? No, ya viene digerido. Me cuentan qué es lo que yo quiero saber. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. ¿Quién te dijo que yo quiero saber esto y no otra cosa? Bueno, ¿quién me lo dijo? Los propios medios. Los propios medios que han formado, torneado mi decisión de saber, esos medios son los que me han dicho a mí qué es lo que me tiene que interesar. Y no les importa qué es lo que a mí me interesa. Les interesa lo que ellos quieren que a mí me interese. Por eso el concepto de opinión pública, entendido como lo que la sociedad piensa de determinado tema, ha desaparecido. Y ahora priva el concepto de opinión publicada, que es lo que la sociedad piensa de los temas que le imponen, los cuales tiene que pensar. Esta ecuación también es hoy virtualmente imposible de resolver. Bueno, estamos con poco tiempo, porque las salas, si quieren y disponen de tiempo, podemos volver a abrir nuevamente la sala, pero bueno, como para aprovechar estos 3 minutos que quedan, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, Néstor. Particularmente
lo que quiero consultarle a Néstor es, usted habló de que perdió siempre la pelea. ¿En algún momento se podrá ganar esa pelea y trabajar por la verdad? Yo soy pesimista por naturaleza. Honestamente creo que no. Honestamente creo que no. Creo que la ecuación ha llegado a tal punto que es virtualmente imposible. En algún momento abrigué alguna esperanza de que a partir de la ley de medios audiovisuales se pudiera emparejar un poquito. La ley de medios audiovisuales está hoy destrozada e inaplicable, nunca se ha llegado a aplicar, de manera, no se ha llegado a aplicar en buena medida porque los grandes intereses hicieron que no se aplicara, de manera tal que hoy yo soy absolutamente pesimista con esto. Lo que no quiere decir que no sigamos dando la pelea, sabiendo que la vamos a perder. La pelea la seguimos dando, pero no le veo posibilidades de que esto se revierta. Otra cosa que me preocupa también es la libertad de expresión, ¿no? Porque estamos teniendo comunicadores sociales y periodistas que hoy, de acuerdo a lo que publican, ponen en fuente de trabajo, ¿no? Entonces, es como que el mercado nos marca una situación de cómo tenemos que pensar si queremos permanecer en tal actividad, ¿no? Norberto es su nombre, ¿verdad? Sí. Norberto, la libertad de expresión es como el sexo. No existe. Lo que existe es una libertad de decir lo que determinados medios pretenden que digamos dentro de ese lenguaje. No existe como libertad de expresión. Mire, yo trabajo en varios medios, afortunadamente ahora, durante los últimos 4 años anteriores a este proceso, perdí muchísimo trabajo y gran parte de ese trabajo lo perdí en función de veces que tenían que ver con que yo no decía lo que debían decir esos medios. Cerró la agencia Diarios y Noticias, en la que yo había trabajado mucho tiempo, la agencia DIN. Me echaron de Radio del Plata sin pagarme un peso de indemnización. Cerró el diario Tiempo Argentino, que luego habló como diario cooperativo. Y en todos los medios hubo siempre una razón de ser de esto. Y esa razón de ser tuvo básicamente que ver con que la agencia DIN informaba de una manera que tenía un 100% de